Nuestro grupo va a trabajar los capítulos 13, 14 y 15 del libro Hacer visible lo cotidiano de Santos Garra. Vamos a empezar hablando de la metaevaluación, las fuentes de credibilidad. La metaevaluación es un proceso de análisis que consiste en hacer juicio de valor sobre la misma evaluación. Esta se fija en la evaluación que se hace sobre el funcionamiento del centro. Ella se puede ir dando o iniciarse cuando finaliza el trabajo o también en forma paralela a esto. La metaevaluación se formula preguntas sobre el autor, sobre el tiempo de realización, los modos de obtención de datos y criterios de interpretación. Ahora vamos a hablar de validez interna de la evaluación y la validez externa. La validez interna de la evaluación se da cuando el proceso de análisis refleja con precisión lo que sucede en el centro. Todo lo que se describe es la realidad absoluta y cuando los cambios que se señalan como deseables se transforman en una solución o mejora. La validez externa se produce por la claridad y la fuerza en que los resultados obtenidos en un centro no sirvan para explicar la realidad educativa de otros centros. La credibilidad de la validez interna puede plantearse en dos puntos o dos niveles de la evaluación. Estos están encadenados entre sí y son: el primero, la descripción, y si este es fiable y es aceptado, aparece el segundo nivel, que es el de la interpretación. Luego, aceptando que la credibilidad de estos dos niveles es válida, pasamos a otros dos estratos de validez. Estos se encajan en lo que es la validez externa y son la transferencia y la generalización. Luego obtendremos los criterios de la validez interna. Según Guba, plantea algunos indicadores o métodos como él denomina. Estos operan acumulativamente, por ende, cuando más indicadores se hagan presentes y funcionen lo más intensamente posible, más fuertes serán las garantías de la validez interna. Los criterios que él plantea son el trabajo prolongado en el mismo lugar, juicio crítico de expertos, separación periódica de la situación, la triangulación de métodos, la triangulación de personas, la construcción de teorías, el establecimiento de pistas de reflexión, la corroboración o coherencia estructural, recogida de material de adecuación referente, justificación de los cambios metodológicos, réplica paso a paso y la exigencia de rigor interno en la construcción y aplicación de cada método. Justificación de los cambios metodológicos. La investigación naturalista no opera con un guión rígido de exploración, sino que exige que surjan de la realidad las exigencias metodológicas y los cambios en las mismas. Réplica paso a paso. El equipo de evaluación debe realizar sesiones periódicas de análisis que ayuden a contrastar los diferentes pasos que se van realizando sin esperar al final de la evaluación para hacer el análisis. Exigencias de rigor interno en la construcción y aplicación de cada método. Cada uno de los instrumentos de exploración tiene unos requisitos de construcción y aplicación que confieren rigor y credibilidad a los datos obtenidos por su mediación. Criterios de validez externa. A este proceso en el que nos preguntamos y nos respondemos sobre la capacidad de aplicar los resultados de una evaluación concreta a otras situaciones de una forma rigurosa y fundamentada, le llamamos de validación externa. Una parte considerable de la validez externa descansa en el análisis del lector, que una vez conocida la evaluación y la realidad nueva por la que se pregunta, establece las conexiones oportunas. Similitud de contextos. En la medida que el nuevo contexto escolar tenga más similitud con el primero, será más fácil que los procesos y los resultados tengan alguna relación. Recoger abundantes datos descriptivos. Las descripciones permiten comparar un contexto con otro. Al segundo contexto se le aplicaría la transferencia de lo encontrado en el primero. Las afinidades legales. Si la autonomía legal de los centros fuese muy grande, sería menor la capacidad de transferencia de los estudios cualitativos. Desarrollo y verificación de la teoría. La evaluación cualitativa de centros no tiene como única misión comprender y mejorar las actividades de esos centros. Se pretende también verificar teorías sobre organización, aprendizaje, comunicación, rendimiento y generar nuevos conocimientos. El enfoque de la teoría fundamentada es un método para descubrir teorías, conceptos, hipótesis y proposiciones partiendo directamente de los datos y no de supuestos a priori de otras investigaciones o de marcos teóricos existentes. Inducción analítica. La inducción analítica trata de beneficiar teorías y proposiciones a través de la investigación de carácter cualitativo, multiplicación de evaluaciones. Aquí se refiere a la inducción de carácter enumerativo, diferente a la inducción analítica. Análisis progresivo. La evaluación de un centro escolar permite partir en esta profundización desde los conocimientos de la organización escolar. La credibilidad de los resultados de un centro depende de su conformidad. El autor cierra este capítulo citando a los autores Gleiser y Strauss, quienes dicen: son los lectores
lectores los que en última instancia han de juzgar sobre ella. Capítulo 14. Ética de la evaluación de centros escolares. Es fácilmente asumible el principio de que la evaluación ha de salvaguardar los principios de la ética, dice Edelman. En primer lugar, porque la ética es un conjunto de principios y normas morales. Los problemas éticos están presentes en muchos momentos de la evaluación. Por ejemplo, un colegio que funciona como un negocio corrompido, entre otros, utilizando fondos públicos para hacer proselitismo, podrá desarrollar enseñanzas de calidad en disciplinas científicas, pero en la ética será discutible. Un colegio que funciona como negocio desmedido es un modelo de comunicación carente de ética. Nos estamos refiriendo a la ética de la existencia de una evaluación y por lo tanto nos interesa resaltar la naturaleza democrática de esta exigencia. Partimos del supuesto de que los centros tienen un margen de autonomía y de libertad para organizar y desarrollar una acción. De lo contrario, cualquier tipo de evaluación dejaría de tener sentido desde el punto de vista ético y profesional. La evaluación ha de realizarse con exigencias y condiciones que garantizan su sentido moral. Ellas son: A. Transparencia de propósitos. B. Credibilidad de procesos. C. Confidencialidad del informe. D. Racionalidad de las decisiones. También la ética obliga al evaluador a compaginar 3 niveles de compromiso: el que tiene consigo mismo, con su propia conciencia y con la exigencia de su profesión. Cuando la evaluación es de carácter externo, el poder que la encarga puede utilizar el informe para decidir y defender sus intereses y no beneficiar al destinatario. Aceptar presiones del patrocinador para orientar la investigación es quebrantar la ética. La acumulación de poder que encierra las evaluaciones no solo descansa en la capacidad de tomar decisiones que perjudiquen a los centros, sino el poder de calificación y descalificación de las realidades. La evaluación frecuentemente no solo se limita a aplicar etiquetas, a efectuar comparaciones, sino que establece causalidades con gratuidad. Este proceso de atribución carece a veces de ética. Algunos métodos de exploración suponen un asalto a la intimidad de los sujetos. El uso oculto de la cámara, por ejemplo, quebranta el derecho del individuo a la actuación libre y a la propiedad de la palabra. La investigación encubierta suscita graves problemas éticos, apuntan Taylor y Bogdan. Los problemas se agravan cuando se trabajan con niños, ya que no tienen capacidad de ciertas edades de comprender la naturaleza del trabajo, las complicaciones del uso presente y posterior de los datos. La cuestión fundamental que plantea Cook es la combinación entre los beneficios de la investigación y los problemas éticos que se derivan de su planteamiento, de su desarrollo y del conocimiento resultante y su difusión posterior. En el caso de la evaluación institucional, estos problemas se agravan ya que es difícil operar con el consentimiento expreso de todos los miembros de la comunidad escolar. El pool de alumnos está obligado a participar en procesos de investigación por el hecho de estar en las aulas. Hace cuestionable la licitud de algunos procesos de evaluación, conducente al interés único del evaluador. El enfoque de la evaluación como control social encierra una dimensión diferente. Se trataría en ella de saber hasta qué punto el dinero de los ciudadanos, los proyectos curriculares de obligado desarrollo, los derechos al aprendizaje de los alumnos son atendidos en el marco de la institución escolar. En este caso, la evaluación se convierte en un deber social de los administradores, pero encierra el peligro de convertirse en un control coercitivo que tiende a ser burlado y que pierde una buena parte de las posibilidades de mejora profesional. Nos encontramos también con el problema de la necesidad de buscar y respetar la verdad, de hacer avanzar el conocimiento, de formular nuevas teorías que expliquen y transformen la realidad educativa. Comenzando con el capítulo 15, la evaluación de las actividades del evaluador, Santos Guerra plantea que la investigación naturalista, en la que existe una implicación de sujetos evaluador, no podemos pensar que el guión previo se puede llevar a la práctica de forma inexorable, sin tener que vivir complejas repercusiones psicológicas nacidas de la especial naturaleza del trabajo, de las condiciones del mismo y de la especial configuración psicológica del evaluador. La investigación racionalista se precisa que las personas sigan con rigor los pasos establecidos en el proyecto de investigación. La vida en un centro escolar está cargada de situaciones emocionales, de vivencias compartidas. En una obra sobre las dimensiones internas de la organización escolar de un centro educativo, contempladas desde una función directiva, se pueden ver las complicadas vicitudes emocionales de la acción escolar. El evaluador comparte algunas de esas dimensiones y por otra parte vive sus propias emociones derivadas del quehacer específico que desarrolla de sus características y momentos personales. A lo largo de la evaluación es fácil atravesar por momentos especialmente problemáticos desde el punto de vista psicológico. La evolución de las actividades del evaluador. El investigador ha de mantener un contacto estrecho con los sujetos, conversar con ellos y explorar sus sentimientos. Pero a lo largo de dicha evaluación puede atravesar por momentos problemáticos desde el punto de vista psicológico, como el escepticismo
escepticismo, el aburrimiento, la ansiedad, depresión, conflicto, fracaso, estancamiento, cansancio, implicación. Este investigador puede sentir que no merece la pena esta evaluación. Puede atravesar etapas en las que no aparezca nada nuevo, nada motivador. También se puede generar la angustia proveniente del descubrimiento de una realidad compleja. Se puede encontrar deprimido por sus propios problemas también. Luego de un tiempo en el centro del evaluador puede sentirse implicado en procesos afectivos que dificulten la objetividad. ¿Y qué puedo hacer frente a estas situaciones? Situaciones emocionales, peculiares y cambiantes. Puede convertir estos estados en parte de la evaluación, trabajar en equipos o afrontar los sentimientos.